Mi nombre es Natalia Carmona. Tengo 29 años. Y Hace 3 días, mientras encendía las velas de cumpleaños en mi propio patio y trataba de quitarle el betún de las manitas a mi hijo, el hombre que me dio la espalda a los 15 años cruzó mi puerta como si todavía tuviera un lugar en mi vida. No lo había visto en años. Ni en cumpleaños, ni en la graduación. Ni cuando me casé, ni cuando nació mi hijo. Pero de alguna manera, en la única tarde que se suponía que le pertenecía a mi hijo, decidió aparecer sin invitación y actuar como si el tiempo lo hubiera borrado todo. A los 15 años aprendí exactamente lo fácil que era para un padre mirarte y decidir que ya no eras su responsabilidad. No azotó una puerta con rabia. Hizo algo más frío que eso. Me hizo sentir desechable, como si fuera una cuenta que ya no quería pagar, como si fuera algo que podía dejar en el suelo y por lo que nunca volvería. Pasé años construyendo una vida que no tuviera nada que ver con él. Una vida segura, una vida firme, el tipo de vida que alguna vez supliqué y que nunca se me concedió. Así que, cuando lo vi parado ahí, cerca de los globos y los platos de cartón, mirando a mi hijo reír como si él perteneciera a esa pintura, algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Mantuve la calma más tiempo del que la mayoría de la gente lo habría hecho. Lo dejé hablar, lo dejé fingir. Y entonces dijo a qué había venido realmente. No tenía nada que ver con el amor, nada que ver con el arrepentimiento. Para cuando amenazó con demandarme por $1,000,000, lo único que sentí fue una claridad absoluta. Cuando le dije que tenía 5 minutos para largarse, sentí cada segundo de esa frase. Antes de contarte exactamente qué quería y cómo ese cumpleaños se convirtió en el día en que por fin perdió cualquier poder que creía seguir teniendo sobre mí, dime algo. ¿Qué hora es ahí donde estás ahora mismo? ¿Y desde dónde me estás escuchando? De verdad quiero ver hasta dónde llegan las raíces de esta historia. Cuando tenía 15 años, dejé de creer que los adultos siempre decían la verdad cuando llamaban a algo temporal. Para entonces, mis padres ya llevaban un tiempo divorciados y mi padre había pasado meses actuando como si yo fuera un cabo suelto que había sobrado de una vida que él quería olvidar. Tenía una casa más nueva, una rutina más nueva, una mujer más nueva y una versión más nueva de sí mismo que, de alguna manera, no tenía espacio para la hija que él mismo había ayudado a traer al mundo. Yo me repetía que las aguas se calmarían. Me decía a mí misma que estaba estresado. Me decía que se le pasaría el coraje y recordaría que yo todavía era una niña. Hasta que un jueves por la noche en octubre se quedó parado en la cocina, con las llaves del coche en una mano y un termo de café en la otra, y me dijo que tenía que empezar a resolver las cosas Por mi cuenta, porque él ya había terminado de cargar conmigo. Lo dijo con el mismo tono que usa la gente para cancelar una suscripción que ya no usa, sin gritos, sin culpa, sin disculpas. Solo besé una decisión limpia y helada. Recuerdo que me quedé mirándolo y pensé que si hubiera gritado me habría dolido menos. Al menos así habría sonado a que sentía algo. Pero estaba tranquilo. Tan tranquilo como si yo me hubiera convertido en una molestia que le aliviaba quitarse de encima. Le pregunté a dónde se suponía que debía ir. Me dijo que yo era lo bastante lista para averiguarlo. Le pregunté si hablaba en serio. Me respondió que ya estaba grandecita para dejar de hacerme la indefensa. Le pregunté por la escuela, por la ropa, por el dinero, por el simple hecho de que tenía 15 años y legalmente no podía hacer ni la mitad de las cosas que él actuaba como si de pronto yo debiera manejar. Solo se encogió de hombros y me dijo que siempre había sido una dramática. Esa fue la noche en que aprendí que el sonido de no ser querida
puede ser mucho más silencioso de lo que uno espera. Me dio un plazo, 2 semanas, para juntar mis cosas, dejar de complicarle la existencia y desaparecer en cualquier futuro que pudiera rascar por mi cuenta. Esa noche dormí si acaso 2 horas. Al día siguiente en la preparatoria me senté en las clases de álgebra, historia, y en el receso como si estuviera moviéndome bajo el agua. Al principio no se lo dije a nadie, porque decirlo en voz alta era hacerlo real. Pero para el segundo día me quebré en el estacionamiento a la salida y mi mejor amiga me encontró llorando tan fuerte que apenas podía jalar aire. Le conté lo suficiente para que entendiera lo que estaba pasando, y esa única plática me cambió la vida. Sus padres hicieron algo que mi propio padre no quiso hacer. Escucharon. Hicieron preguntas. Sus rostros se llenaron de asombro en los momentos precisos. Y luego me dijeron que podía quedarme con ellos hasta que resolviéramos las cosas. Todavía recuerdo la vergüenza que sentí al cargar mi maleta de lona hasta su cuarto de visitas. No paraba de decir gracias demasiadas veces. No dejaba de prometer que no sería una carga. Me quedé esperando a que alguien cambiara de opinión. Nadie lo hizo. Terminé la preparatoria desde esa casa. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería a unas cuadras de la escuela y trabajaba en las tardes y los fines de semana. Aprendí a sonreír a través del cansancio, a contar las propinas rápido, a esconder el corazón roto detrás de la rutina. Los Parra nunca me trataron como un caso de caridad. Me trataron como a una adolescente que merecía estructura, un plato de cena caliente y un lugar seguro para dormir. Eso suena a lo más básico del mundo, hasta que creces sin tenerlo. Mi padre nunca llamó para ver si había llegado a la escuela. Nunca preguntó si necesitaba chamarra para el frío. Nunca fue a una junta de padres. Nunca me mandó un mensaje en mis cumpleaños, a menos que le conviniera fingir que le importaba. 1 o 2 veces mandó un mensaje que decía cosas como «espero que estés bien». E incluso esos se sentían menos como amor y más como un control de daños de su propia imagen. Para cuando cumplí los 18, ya había dejado de esperar a que se convirtiera en otra persona. Tomé clases en una escuela técnica porque era lo que me alcanzaba a pagar. Después me cambié de universidad. Construí mi vida. Una decisión práctica a la vez. No me rescataron. Me volví disciplinada. Me volví más astuta. Me volví muy buena, sobreviviendo a las decepciones. El detalle de crecer de esa manera es que te vuelves muy cautelosa con la alegría. No asumes que las cosas buenas se van a quedar. Aprendes a protegerlas. Por eso lo que pasó en el cumpleaños de mi hijo me pegó de esa manera. Nunca se trató solo de una fiesta. Se trataba del hecho de que había pasado 14 años construyendo exactamente el tipo de vida segura que mi padre alguna vez actuó como si yo no mereciera. Cuando llegué a mis 20, la supervivencia por fin había empezado a transformarse en estabilidad. Me transferí a la Universidad Autónoma de Querétaro. Terminé mi carrera y, con el tiempo, me convertí en consejera escolar. Quizás ese trabajo tiene todo el sentido del mundo si conoces mi historia. Los niños huelen cuando eres el tipo de adulto que habla en serio al decir que estás ahí para ellos. Las familias en crisis también lo notan. No me interesaba ser alguien deslumbrante. Solo quería convertirme en el tipo de persona firme que yo alguna vez necesité. En algún punto de esos años conocí a Esteban. Nos conocimos porque su sobrina fue a un evento familiar después de clases que yo ayudé a organizar. Y él se quedó hasta tarde, apilando sillas plegables en lugar de dejarnos el trabajo a mí y a 2 maestras agotadas. Era divertido sin esforzarse demasiado, paciente sin hacer un teatro de ello, y el primer hombre que conocí
Hacía que ser alguien en quien confiar pareciera la cosa más natural del mundo. Cuando le conté lo de mi padre, no se apresuró a darme consejos ni a decirme que debía perdonar y soltar. Solo dijo que lo que me había pasado estaba mal y que nadie debería tener que ganarse los cuidados más básicos a esa edad. Supe que lo amaba antes de confesármelo a mí misma. Nos casamos 4 años después, en un sábado de mucho viento en Querétaro, con amigos cercanos, los Parra y un grupo pequeño de personas que se sentían como verdadera sangre. Mi padre no estuvo ahí, no estaba invitado, no lo extrañé. Luego llegó Mateo, todo rizos, carcajadas y preguntas que no tenían fin. Ahora tiene 5 años. Y cada cumpleaños con él se siente como la prueba viviente de que el amor puede florecer en la misma tierra donde antes habitaba el miedo. Nuestra casa no es enorme, pero es cálida. Tiene sillas de cocina raspadas, un patio con el pasto disparejo, juguetes que de alguna manera migran a todas las habitaciones y el tipo de ruido con el que yo solía soñar cuando era más joven y me sentía sola. La mañana de la fiesta, Esteban ya estaba en el asador a las 11, a la voz, volteando hamburguesas y salchichas, mientras la música sonaba en una bocina portátil sobre la mesa del patio. Yo amarraba globos a la cerca y trataba de evitar que Mateo le robara betún al pastel a escondidas antes de que llegaran los invitados. Había juguitos en una hielera, platos de cartón apilados en la mesa de afuera y uno de esos toboganes inflables gigantes que hacen que los niños pierdan la cabeza en el segundo que lo ven. Era sencillo, ruidoso, un poco caótico y perfecto. Vinieron nuestros vecinos. Vinieron un par de papás de la guardería de Mateo. 2 de mis compañeras de trabajo trajeron a sus hijos. Camila Parra llegó con una bolsa llena de envolturas de regalo y exactamente la misma sonrisa divertida que llevaba puesta desde que éramos adolescentes. Linda me abrazó tan fuerte que casi lloro, y Gerardo cargaba sillas plegables como si el universo le hubiera asignado la logística de la fiesta. A eso me refiero cuando hablo de la familia que uno elige. La gente que se quedó, la gente que construyó contigo, la gente que nunca te hizo hacer un casting para recibir cariño. Unos meses antes de esa fiesta, había notado algo extraño en internet. Mi padre había encontrado una de mis fotos familiares públicas y le había dado me gusta. Luego a otra y a otra. Sin mensaje, sin explicaciones. Solo esas pequeñas huellas digitales que se sentían más como una invasión que como un gesto de afecto. Las ignoré. No tenía ningún interés en volver a abrir una puerta que me había tomado años sellar por completo. Un primo con el que casi no hablaba. Me mandó después un mensaje vago, preguntándome cómo había estado y si todavía vivía en la zona de Querétaro. Eso también se sintió conectado. También lo ignoré. Había aprendido hacía mucho tiempo cuando gente de ese lado de la familia de pronto recordaba que yo existía. Por lo general significaba que querían algo. Aún así, no pensé que realmente se atrevería a aparecer. Incluso la gente egoísta suele entender que la fiesta de cumpleaños de un niño no es el escenario para montar un regreso. Le di demasiado crédito. Cerca de la 1:30, mientras los niños corrían por el patio y los papás se reían cerca del asador, la puerta lateral rechinó al abrirse. Volteé a ver porque algo dentro de mí se tensó antes incluso de que pudiera verlo por completo. Se veía más viejo, por supuesto, con más canas en las sienes, líneas más profundas alrededor de la boca, un poco más pesado del estómago, pero lo reconocí de inmediato. Mi padre estaba parado ahí, en medio de mi patio, sosteniendo una bolsa de regalo con papel de China de dibujitos, como si eso le diera el derecho de pertenecer. Por un segundo extrañísimo,
Todo siguió moviéndose, exactamente igual que antes. Un niño gritó de risa en el inflable. Alguien le preguntó a Esteban dónde había comprado el asador. Una servilleta de papel voló por el pasto. Y entonces mi padre le sonrió a mi hijo como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. No corrí hacia él. No armé un escándalo. Años atrás, tal vez me habría congelado o entrado en pánico, pero la maternidad cambió algo en mi interior. Cuando tienes un hijo, tu miedo se vuelve menos interesante que tus instintos. Mi primer pensamiento no fue sobre cerrar ciclos o sentir enojo. Fue sobre control. ¿Qué tan cerca estaba de Mateo? ¿Cuánta gente estaba mirando? ¿Se iba a comportar como una persona normal por 5 minutos o iba a arruinar el día en el segundo en que abriera la boca? Levantó un poco la bolsa de regalo como si fuera una ofrenda de paz y dijo: ahí está ella. Luego miró más allá a Mateo y añadió: y ahí está mi nieto. Esas palabras cayeron mal de inmediato, no porque fueran técnicamente mentira, sino por el sentido de propiedad que las envolvía. No preguntó. Él reclamó. Esteban ya había notado el cambio en mi rostro. Caminó desde el asador, me puso una mano suavemente en la espalda y dijo: hola, con esa voz tranquila, suya que puede darte la bienvenida o advertirte, dependiendo de lo que te hayas ganado. Mi padre se presentó como si todos nos estuviéramos conociendo bajo circunstancias normales. Actuó como si 14 años de abandono fueran solo una mala racha que la familia naturalmente había superado. Le dijo a Esteban que se alegraba por nosotros. Me dijo que había querido buscarme. Nos dijo que el tráfico había estado peor de lo esperado, lo cual habría sido una cosa rarísima de decir si de verdad hubiera estado invitado. Recuerdo haber pensado que algunas personas mienten tan seguido que empiezan a sonar casuales, incluso cuando están invadiendo tu espacio emocional y físico. Le dije a Mateo que se quedara junto al inflable con sus amigos y caminé unos pasos, alejándome de la multitud. Esteban vino conmigo, pero negué con la cabeza una vez, muy levemente, no porque quisiera manejarlo sola, sino porque quería ver hasta dónde llegaría mi padre cuando creyera que aún tenía acceso a mí. Me siguió hacia la esquina más alejada del patio, cerca de la cerca, donde el ruido de la fiesta se suavizaba lo suficiente para cruzar palabras en privado. De cerca pude oler su loción barata y el sudor rancio del estrés. Me dio una escaneada rápida, de esas que pretendían decir que estaba evaluando la vida que yo había construido y decidiendo cuánto valía para él. Luego cambió a una voz que reconocí de hace mucho tiempo, la voz razonable, la que usaba cuando quería hacer que la crueldad sonara práctica. Dijo que sabía que yo estaba molesta y que entendía que siempre había sido muy sensible, pero que esperaba que hubiera pasado el tiempo suficiente para que yo dejara de guardar rencores. Casi me río de eso. Los rencores son lo que guardas por heridas pequeñas. Lo que él había hecho no era pequeño. Dijo que había escuchado que me iba bien. Buena casa, buen marido, buen barrio. Hasta dijo que me veía feliz. Y por un segundo me pregunté si era capaz de escuchar lo transaccional que sonaba cada una de sus oraciones. Entonces fue al grano. Dijo que estaba en un aprieto financiero y que necesitaba mi ayuda. No una ayudita, no un favor temporal, 1,000,000 de pesos. Lo dijo rápido, como si mientras más rápido dijera el número, más razonable sonaría. Pensé que había escuchado mal. Le pedí que lo repitiera y lo hizo, esta vez con detalles extra. Un negocio había salido mal. Sus socios le habían dado la espalda. El mercado estaba brutal, tenía compromisos. Necesitaba moverse rápido. Yo solo me quedé mirándolo. Tomó mi silencio como una puerta abierta y siguió hablando. Dijo que yo estaba en posición de hacer algo significativo por él.
Ahora, significativo. Esa palabra todavía me pone la piel de gallina. Luego, porque al parecer la avaricia no era lo suficientemente fea por sí sola. Decidió disfrazarla de historia. Me recordó que él había pagado por un techo sobre mi cabeza cuando yo era más joven, que me había dado de comer, que criar a un hijo costaba dinero y sacrificio, y que tal vez ahora era mi turno de devolverle algo. Sentí que mi cuerpo se quedaba muy quieto. Le pregunté si de verdad estaba parado en mi patio durante la fiesta de cumpleaños de mi hijo, tratando de cobrarme retroactivamente por haber existido como su hija. Frunció el ceño como si yo estuviera torciendo sus palabras. Dijo que me estaba poniendo emocional. Dijo que solo estaba pidiendo lo que era justo. Entonces bajó la voz y cometió el error que lo cambió todo. Me dijo que si no lo ayudaba por las buenas, estaba preparado para buscar otras opciones legales. Dijo que había asuntos familiares que yo no querría arrastrar a un tribunal. Lo dijo de manera casual, pero la amenaza era clara. Algo en mi pecho se asentó en ese momento. No se ablandó, se asentó. La confusión desapareció. La pequeña parte de mí que se había preguntado si la edad lo había vuelto humilde murió ahí mismo, cerca de la cerca, con niños riendo a 10 metros de distancia. Lo miré a los ojos y le dije, «Tienes 5 minutos para salir de mi propiedad». Parpadeó, sorprendido de que no hubiera discutido, ni suplicado, ni intentado negociar. Luego me dedicó una sonrisa que ya había visto antes, cuando era lo suficientemente joven como para pensar que los adultos con esa sonrisa debían saber algo que yo no. Era la sonrisa de una persona que cree que la presión siempre funciona tarde o temprano. Se inclinó un poco más cerca y dijo, «Natalia, no hagas esto hago tu pequeña familia». Natalia, como si tuviera algún derecho a usar esas palabras, como si mi hogar existiera para ser su herramienta de chantaje. Me repetí, 5 minutos. Su sonrisa desapareció. Debió haberse ido en ese momento. Cualquier persona decente lo habría hecho. Incluso una persona egoísta con la mitad de su instinto de supervivencia se habría dado cuenta de que había calculado mal y habría retrocedido antes que el daño. Pero mi padre siempre había confundido el acceso con la autoridad. Echó un vistazo hacia el patio, donde Mateo le estaba enseñando a otro niño uno de sus camiones de juguete nuevos. Luego me miró a mí y casi pude ver las matemáticas trabajando detrás de sus ojos. Pensó que la gente le daba poder. Pensó que mi necesidad de proteger el ambiente de la fiesta me haría ceder. Pensó que ser el abuelo de un niño, al menos biológicamente, le daba un papel que nadie podía negar por completo. Se equivocó en las 3 cosas. Dijo que teníamos que hablar adentro, donde estuviera más tranquilo. Dije que no. De todos modos dio un paso hacia la puerta trasera. No rápido, no dramático, solo lo suficientemente deliberado para decirme que había decidido que mis límites eran negociables. Me puse frente a él. Me dijo que dejara de actuar como una loca. Le dije que se largara. Dijo que estaba exagerando porque había pedido un préstamo y que cualquier hija decente escucharía a su padre. Recuerdo exactamente el calor del sol en un lado de mi cara y el olor a carbón del asador, y lo surrealista que era estar ahí parada, con un vestido de fiesta, mientras el hombre que me abandonó intentaba meterse a la fuerza más profundo en mi vida. Esteban empezó a caminar hacia nosotros en el segundo en que vio a mi padre perfilarse hacia la casa. Camila también se dio cuenta. Pude sentir cómo las miradas se levantaban desde cada rincón del patio. Ese cambio sutil cuando la gente percibe la tensión entre adultos y deja de fingir que no se da cuenta. Mi padre comprendió que tenía público y, en lugar de retroceder, enderezó los hombros como un hombre
preparándose para una actuación. Dijo lo suficientemente fuerte como para que Esteban lo escuchara, que estaba intentando tener una conversación privada con su hija y que no apreciaba que lo trataran como a un criminal. Fue entonces cuando entendí que estaba intentando atraparme en mis propios buenos modales. Si mantenía la voz baja, él podía hacerse el ofendido. Si la levantaba, él podía hacerse el asustado. Si me alejaba, él podía deambular hacia Mateo y empezar a presentarse como el abuelito ante cualquiera que lo escuchara. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que mantenerte educada es solo otra forma de rendirte. Intentó rodearme de nuevo. Lo agarré de la muñeca y lo detuve en seco. No para lastimarlo, no para castigarlo, para detenerlo, para hacerle físicamente imposible dar un paso más hacia mi hijo o hacia mi casa. Su piel era más delgada de lo que recordaba. Dio un tirón de sorpresa. Me aferré y dije muy claramente, no des ni un paso más. Tienes 5 minutos para largarte de este patio antes de que llame a la policía. Un par de conversaciones cercanas murieron al instante. Esteban ya estaba a mi lado sin tocarme. Solo presente, sólido. Listo. La cara de mi padre se puso roja. Me dijo que lo soltara. No lo hice. Intentó zafarse demasiado rápido y soltó un quejido de dolor. Más tarde, cuando por fin se echó hacia atrás, ya estaba floreciendo un color oscuro donde habían estado mis dedos. Se miró la muñeca como si hubiera descubierto un regalo caído del cielo. Una prueba, algo que podía señalar y convertir en un arma. Empezó a decir que lo había agredido, diciendo que solo había venido a hacer las paces, diciendo que yo ahí estaba inestable. Todo lo que eso logró realmente fue confirmar exactamente quién era ante cada adulto parado lo suficientemente cerca como para escuchar. Camila habló primero, dijo. Nadie aquí está confundido sobre lo que está pasando. Una de mis compañeras de trabajo se acercó a Mateo y, con mucha calma, redirigió a los niños hacia el inflable. Gerardo Parra, quien alguna vez había cargado mi maleta de lona hasta su casa cuando yo tenía 15 años, se levantó de su silla plegable con la lentitud tranquila de un hombre que no necesitaba levantar la voz para acabar con las tonterías. Mi padre miró a su alrededor y se dio cuenta de que la sala que creía poder controlar no existía. Era solo un patio. Sí, pero era mi patio, lleno de gente que me conocía. Y eso importaba más de lo que la sangre había importado jamás. Esteban le dijo que se fuera de inmediato. Mi padre me señaló con el dedo y dijo que esto no se había acabado. Dijo que me arrepentiría de haberlo humillado. Dijo que si quería jugar rudo, no tenía idea de lo que se me venía encima. Luego retrocedió hacia la puerta, todavía agarrándose la muñeca que casi se arranca de mi mano él mismo, y se fue, con cada onza de dignidad que le quedaba disolviéndose en el pasto a sus espaldas. La puerta se cerró de golpe. Por unos segundos, lo único que pude escuchar fue el latido de mi propio pulso. Entonces, increíblemente, la vida empezó a moverse de nuevo. Alguien le bajó a la música. Alguien más me preguntó si quería agua. Mateo llegó corriendo para preguntar si ya era hora del pastel y si los grandes ya habían terminado de platicar. Eso casi me quiebra. Le sonreí, porque los niños no deberían tener que cargar con el veneno de los adultos, cuando todavía están pegajosos de betún y luz del sol. Cortamos el pastel, cantamos, abrimos los regalos. Sobreviví el resto de la tarde a puro instinto, pero el aire había cambiado. La fiesta no se derrumbó. Sin embargo, ya no era inocente. Después de que los Últimos invitados se fueron y el patio era un cementerio de vasos de cartón, papel de regalo roto y globos a medio desinflar, me senté en la mesa de la cocina con Esteban y por fin le conté todo lo que no había tenido palabras para decir antes.
no solo lo que mi padre quería. Todo. La vieja frialdad, el ultimátum de 2 semanas cuando tenía 15 años, los años de silencio, los mensajes que habían empezado a llegar hace poco. La forma en que la amenaza se sentía menos como una sorpresa y más como un patrón regresando con un traje nuevo. Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cruzó la mesa con el brazo y me tomó la mano. Dijo, nunca más se va a acercar a Mateo. Asentí, pero todavía no entendía por completo hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi padre, sino hasta 2 días después, cuando abrí el buzón y encontré un sobre de un despacho de abogados con mi nombre escrito a máquina en el frente. Supe antes de abrirlo que sería malo. Algunos instintos no vienen de la ansiedad, vienen de la experiencia. La carta de adentro era de un abogado que representaba a mi padre y me acusaba de retener 1 millón de pesos que supuestamente le pertenecían a través de bienes familiares previos y arreglos financieros no documentados. Esa frase por sí sola era lo bastante ridícula como para hacerme soltar una carcajada seca ahí mismo en la entrada. Arreglos financieros no documentados. En otras palabras, ficción con formato legal, pero el resto de la carta era menos gracioso. Afirmaba que estaba preparado para llevar el asunto por la vía formal si yo no cooperaba. Sugería daños y perjuicios. Insinuaba engaño. Estaba escrita en ese lenguaje pulido y desalmado diseñado para hacer que las tonterías suenen caras. Me quedé ahí parada con el sobre en la mano y sentí como el último hilo de duda se hacía cenizas. Hasta ese momento, una parte de mí todavía había tenido la esperanza de que el enfrentamiento en la fiesta hubiera sido el último estallido de un hombre desesperado. Feo, sí, pero aislado. Algo de lo que se arrepentiría y de lo que se alejaría una vez que entendiera que yo no iba a doblar las manos. En lugar de eso, redobló la apuesta. Encontró a un abogado, dispuesto a escribir mentiras a máquina en papel oficial y mandárselas por correo a la mujer a la que alguna vez dejó a la deriva para que se rascara con sus propias uñas a los 15 años. Entré con la carta y la puse sobre la barra de la cocina sin decir una palabra. Esteban la leyó y luego me miró con ese tipo de enojo tranquilo que hace que los hombres callados den miedo. No dijo, tal vez deberíamos ignorarla. No dijo, quizás tu padre solo está herido. Dijo, hoy mismo vamos a conseguir un abogado. Para el mediodía teníamos programada una consulta con Andrea Flores, una reviomaveria scavanotti práctica. Que nos reconocer uno de los compañeros de trabajo de Esteban. Me cargó. Ya bien a los 5 minutos porque no perdió ni un segundo Romantizando el conflicto familiar. Leyó la carta, hizo un par de preguntas para aclarar detalles y dijo exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Esto es débil, esto es un trabajo sucio y esto no se trata de leyes. Esto se trata de intimidación. Nos explicó que la gente como mi padre a menudo contaba con la historia emocional para hacer el trabajo que las pruebas no podían sostener. Asumían que la vergüenza, el cansancio y el miedo empujarían a la otra persona a llegar a un acuerdo solo para hacer desaparecer el problema. También dijo algo más que importaba. Me dijo que la muñeca moreteada no lo salvaría si los hechos más grandes demostraban allanamiento, acoso y conducta coercitiva. Luego me preguntó si tenía algún registro de mis años de adolescente. Al principio pensé que la respuesta era no. Entonces la memoria empezó a abrir cajones que yo había mantenido cerrados. Todavía tenía correos viejos de la escuela. Todavía tenía escaneado un formato de contacto de emergencia que enumeraba a los padres de Camila, no a mi padre. Tenía mis declaraciones de impuestos de mis primeros trabajos.
Tenía el papeleo de la beca de la universidad que demostraba que no recibía apoyo de mis padres. Tenía mensajes viejos de un primo hablando de cómo todo el mundo sabía que él básicamente había empezado de cero y me había dejado a mi suerte. Camila tenía 2 recuerdos. Gerardo tenía recuerdos. De pronto, la historia ya no era solo dolor. Era documentación. Durante las siguientes 48 horas, nuestro comedor se convirtió en un campo de batalla de papel. Hice carpetas. Imprimí líneas de tiempo. Andrea nos ayudó a organizar todo separando lo que importaba de lo que no. No estábamos intentando contarle al mundo toda la historia de mi vida. Estábamos construyendo un muro claro de hechos que hacía que la demanda de Mi padre se viera exactamente tan absurda como era, y mientras hacíamos eso, empezó a llamar desde números privados. No constantemente, pero lo suficiente. Dejó mensajes de voz también. El primero era de alguien que se sentía el dueño de la razón. El segundo sonaba casi suplicante. Para el tercero estaba furioso, diciendo que yo estaba forzando las cosas y que simplemente debería haberlo ayudado como la familia ayuda a la familia. Andrea me dijo que guardara todos y cada uno de ellos. Un mensaje en particular fue la clave. En él decía que había esperado no tener que meter abogados en esto, pero que yo no le había dejado otra opción después de haberlo avergonzado enfrente de todos. Ahí estaba la verdad, casi en sus propias palabras. La amenaza legal no se trataba de un dinero que él creyera suyo. Era una venganza porque yo lo había rechazado en público y él había perdido la cara. Andrea sonrió cuando escuchó ese mensaje de voz. Dijo que no ganaría todo el caso por sí solo, pero que revelaba el motivo de una forma preciosa. Por esos mismos días, los rumores sobre la fiesta empezaron a moverse en silencio por nuestro círculo. No porque yo anduviera corriendo a contar la historia haciendo un drama, Sino porque eso es lo que pasa cuando los adultos presencian algo perturbador en una fiesta infantil y luego comparan notas. Una de las mamás de la guardería me mandó un mensaje para preguntar si estaba bien. Un vecino se ofreció a dar una declaración si era necesario. Camila estaba furiosa de esa manera en que solo las viejas amigas leales pueden enfurecerse por ti. Dijo que mi padre se había visto exactamente como el tipo de hombre que todavía creía que podía asustar a las mujeres para que obedecieran si seguía hablando el tiempo suficiente. Ojalá pudiera decir que todo eso me hizo sentir instantáneamente poderosa. No fue así. Me dio un cansancio terrible. Hay un tipo de agotamiento muy específico que surge arrastrada de vuelta a un viejo papel que luchaste muy duro por dejar atrás. Durante un par de noches, después de que Mateo se dormía, me quedé en el marco de su puerta más tiempo del habitual, viendo cómo su pecho subía y bajaba, y prometiéndome a mí misma que el caos se detendría conmigo. Esteban me encontró ahí una vez y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero él sabía que era mentira. Me rodeó con un brazo y dijo algo muy simple. Dijo, Ya no tienes 15 años, Natalia. eso importaba, porque tenía razón. A los 15 años había sobrevivido tomando las obras de seguridad que otras personas tuvieron la bondad de ofrecerme. A los 29 tenía una voz, un hogar, representación legal y personas que me amaban sin condiciones. Así que, cuando Andrea sugirió que enviáramos una respuesta formal, rechazando cada afirmación y advirtiéndoles contra más acoso, dije que sí de inmediato. Cuando también sugirió que, de ser necesario, podíamos dar un paso más y hacer que la verdad fuera más difícil de ocultar para él, también dije que sí. Mi padre quería una pelea construida a base de presiones y secretos. Estaba a punto de recibir una construida a base de pruebas.
carta de respuesta de Andrea salió un viernes por la mañana. Rechazaba el reclamo por completo. Exigía que todo contacto futuro se hiciera a través de los abogados. Señalaba la falta de fundamento legal y dejaba muy claro que si mi padre seguía acosando a mi familia, estábamos preparados para escalar la situación. Por primera vez desde que él había entrado a mi patio, sentí algo parecido al alivio. No porque la situación hubiera terminado ya, sino porque por fin había salido de las sombras, que es donde los hombres como él hacen su mejor trabajo. Aún así, yo conocía a mi padre. Odiaba perder en privado casi tanto como odiaba perder en público. Así que, antes de que pudiera torcer la historia para convertirla en algo a su favor, tomé una decisión que habría aterrorizado a la versión de mí de 15 años. Dije la verdad, no en una publicación de gritos, no en un desahogo lleno de drama, solo la verdad. Escribí un relato tranquilo y directo para mi página personal de Facebook, explicando que el hombre que me había dado la espalda cuando era adolescente había aparecido sin invitación en la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Había exigido $1,000,000. Había amenazado con tomar acciones legales cuando me negué. Y ahora estaba persiguiendo un reclamo falso después de años de abandonar cualquier responsabilidad paterna real. No exageré, no lo insulté, no le dije a la gente qué pensar, no adjunté nada privado sobre mi hijo. Solo dije la verdad de la forma en que los adultos la dicen cuando por fin se cansan. Luego cerré mi sesión y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. La respuesta empezó más rápido de lo que esperaba. Amigos de la universidad comentaron primero, luego vecinos, luego personas de la comunidad escolar, luego personas que conocían pedazos de la historia desde hacía años, pero nunca toda completa de una sola vez. Algunos mensajes me pegaron especialmente fuerte. Uno venía de una madre que apenas conocía, quien dijo que alegraba de que mi hijo fuera a crecer, viendo cómo se veían los límites sanos. Otro venía de una exalumna que ahora estaba en la universidad, quien dijo que todavía recordaba cuando le dije que el amor sin seguridad no es amor de verdad. Me quedé ahí sentada leyendo esas palabras con lágrimas en los ojos, porque a veces las lecciones que pasas años enseñándole a otras personas son las mismas que todavía tienes que elegir para ti misma. Para esa tarde, familiares lejanos también habían empezado a buscarme. No todos de buena manera. Un par querían que borrara la publicación porque los asuntos familiares debían mantenerse en privado. Ese argumento siempre me ha dado mucha risa. A la gente le encanta la privacidad cuando la verdad avergüenza a la persona equivocada. Pero algunos familiares, incluidos 2 con los que no había hablado en años, admitieron que no estaban sorprendidos. Uno incluso dijo que mi padre había quemado puentes con la mitad de la gente a su alrededor por culpa del dinero y el orgullo, mucho antes de venir por mí. Luego vino la consecuencia que él no vio venir. La mujer alrededor de la cual había construido su vida actual me contactó en privado. Su mensaje fue corto, atónito y cuidadoso. Dijo que sabía que nuestra relación era tensa, pero que no había entendido la profundidad de lo que él había hecho y que desde luego no sabía nada sobre la amenaza de demanda por dinero. Me dio las gracias por haberme apegado a los hechos. Una semana después, me enteré por Andrea de que el lado de mi padre quería discutir discretamente desestimar el caso. Discretamente. Esa palabra otra vez. Esta vez era nuestro turno de no seguirle el juego. Andrea insistió en un retiro total de la demanda y una confirmación por escrito de que no se perseguirían más reclamos.
También presionó para que se reembolsaran ciertos gastos legales vinculados a esa demanda frívola. Se resistieron al principio, luego doblaron las manos. No había ningún caso. Nunca había habido un caso. Solo había ego, desesperación y la falsa creencia de que yo seguiría comportándome como la niña asustada a la que alguna vez despidió con un aviso de 2 semanas. El reclamo fue retirado. Las cartas se detuvieron, las llamadas de números privados se detuvieron. Y como su orgullo no podía soportar el daño social que se estaba extendiendo por sus propios círculos, mi padre hizo una última cosa que nunca creí llegar a ver. Publicó un comunicado público fingiendo que lamentaba los malentendidos y deseándole paz a nuestra familia. No era una disculpa real, era un curita para su reputación, pero para entonces ya no importaba. La gente sabía que su muñeca ya había sanado para entonces, pero su imagen no. Varios familiares marcaron su distancia de él. Un contacto de negocios del que se había jactado aparentemente se hizo a un lado, después de escuchar lo suficiente como para dudar de su juicio. La mujer en su vida lo dejó. Más importante aún, perdió el acceso a la fantasía de que podía volver a entrar caminando a mi mundo y ser tratado como un padre simplemente porque compartía mi sangre. Se acabó, no porque yo gritara más fuerte que él, sino porque dejé de protegerlo de las consecuencias de quien siempre había sido. La vida se asentó después de eso. No de la noche a la mañana, pero con paso firme. Esteban y yo nos tomamos una noche solo para nosotros después de que Mateo se acuesta. Prohibido hablar de abogados. Camila todavía bromea diciendo que ojalá hubiera cobrado la entrada al peor cameo de cumpleaños en todo Querétaro. Linda me sigue recordando que pedir ayuda no es debilidad, algo que por fin estoy empezando a creer. Mateo sigue siendo Mateo, recuerda los globos, el pastel, el inflable y los camiones de juguete. No recuerda al hombre en la puerta, y tengo la intención de mantenerlo así durante todo el tiempo que pueda. La lección en todo esto no es que la venganza tenga que ser ruidosa para ser satisfactoria. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es quedarte quieta, decir la verdad y negarte a dejar que alguien reescriba el daño que causó solo porque ha pasado el tiempo. La familia no se define por quién te hizo. Se define por quién te protegió, quién se quedó, quién te dijo que importabas cuando habría sido más fácil dar la media e irse. Poner límites no es cruel, no es egoísta, no es una falta de respeto. A veces los límites son la obra de amor más grande que un padre puede construir, porque protegen a los niños que vienen detrás de heredar un dolor que nunca les correspondió cargar. Yo solía pensar que mi padre me había quitado algo que pasaría el resto de mi vida, tratando de reemplazar. Ahora sé que hizo algo distinto. Me enseñó, con su mal ejemplo, exactamente el tipo de hogar que nunca permitiría alrededor de mi hijo. Y si hay algún valor en una historia como la mía, tal vez sea este. Tienes permiso de cerrarle la puerta en la cara a las personas que solo se acuerdan de ti cuando necesitan algo. Tienes permiso de elegir la paz por encima de la culpa. Tienes permiso de construir una vida tan honesta y tan sana que las personas que alguna vez te rompieron ya no reconozcan la fuerza que está parada frente a ellos.